FM 89.1, Radio Universidad. Así que tengo el gran gusto de saludar al querido Artemio López. Hola Artemio, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, muy interesante, lo escuchaba Juan Carr con respecto a esta problemática, pero en Capital, que la evolución de la gente en situación de calle había pasado de 12.000 personas en 2003 a 800 en 2013 y hoy, según los números que maneja Red Solidaria, estábamos ya cercanos a los 1.200 casos, 1.150 señalaba Juan Carr, con lo cual ya nos damos cuenta el descenso brusco que tuvo en la década, en el lapso 2003-2013, de 12.000 a 800, y bueno, la suba que manifiesta el último ciclo, en particular la aceleración a partir de mediados del año pasado. Ahora, Artemio, hablábamos con Mauro Jardón y Sí. cavilábamos sobre, ya este gobierno criticó al Papa, o sea, si hay personas intocables, por lo menos muy respetadas desde nuestro país, ni más ni menos que su santidad, el Papa Francisco, y ahora se meten con Juan Carr, es decir, no tienen límite con la gente que se meten. No, bueno, cuando un gobierno no tiene ningún horizonte en términos de ampliación de derechos y de políticas de inclusión, obviamente tampoco podemos pedirle que tenga ningún horizonte con respecto a las figuras que son de consideración ciudadana. A mí no me llama para nada la atención, porque es un gobierno carente absolutamente de valores. Si no, no harían la política económica y social que llevan adelante y no traducirían la gestión en estos números calamitosos que estamos viendo, no solo en gente en situación de calle. Ellos tomaron pobreza en 26 puntos, la tienen en 36, van camino al 40, han duplicado la tasa de desempleo. Bueno, la serie de calamidades que observamos, con el agregado de que la economía a nivel macro no funciona en absoluto, no hay ningún indicador favorable, han ingresado al tercer año en recesión, y después lo que hacen es mentir, pero bueno, esas son las circunstancias por las que atraviesa el país. Tiene la posibilidad de corregirlo ahora a partir del 11 de agosto, que se inicia el ciclo electoral, que esperemos concluya con un cambio de régimen, no solamente de gobierno, ¿no?, de formato, de perspectiva socioeconómica, porque por este camino está claro que no hay ningún destino para las mayorías nacionales, para un sector muy amplio de la ciudadanía, no solamente los sectores populares sino para el conjunto, la clase media, yo le diría incluida de manera privilegiada en el daño que ha propiciado Macri con el ajuste, a mi juicio, el más feroz en democracia, ¿no? Ahora vos diste en la tecla de algo que hablamos en la mesa, porque yo contaba, lo contaba a la mañana, lo contaba a la tarde toda esta semana y varias veces, que me acuerdo que hace un año y medio, en una nota que hice con vos, allá a la mañana, vos dijiste, me sorprendiste con un dato que yo en ese momento hasta lo subestimé, no lo terminé de entender, y después me di cuenta que era un estudio serio que se había hecho sobre el tema. Vos dijiste que Mauricio Macri habla para una mentalidad de 9 años. Yo me acuerdo que me lo tomé medio como una ironía, y vos después me acuerdo que estuve con vos y me dijiste, no, es así, está estudiado, lo habla en serio. Sí, bueno, ni siquiera era mía la idea. Originalmente a mí me la transmitió alguien que frecuenta obviamente el ambiente televisivo, en realidad el ambiente audiovisual, y me hizo incluso una perspectiva histórica, que el lenguaje televisivo, si a mediados de los 80 e incluso hasta mediados de los 90 estaba dirigido a un espectador promedio de 12 años, había bajado el descenso, era 9 años de maduración mental, y que lo que se observaba en el discurso era el formato de televidente. De hecho, Macri piensa en un televidente como el que lo escucha, la interlocución privilegiada, no de Macri, del conjunto de funcionarios que cohabitan esta coalición, es direccionar el discurso en esa perspectiva de maduración, y efectivamente así es. Los eslogans, la forma de referirse a temas, la forma de intervenir en las discusiones públicas lo demuestran. Y bueno, esto no quiere decir que sea ni malo, ni bueno, ni regular. Describir una situación tiene eficacia para un sector. Evidentemente ellos, si fuera exclusivamente por los resultados de gestión, y particularmente en términos socioeconómicos, no tendrían todavía el volumen en términos electorales que le asigna una diversidad de estudios de opinión en torno al 30%. Es evidente que ese tipo de registro en la comunicación produce efectos de sentido, y bueno, lo estamos viendo, pero vuelvo a insistir, ese es el espectador promedio del discurso de Cambiemos, 9 años de edad de maduración, y ni siquiera es mía la idea, así que me la transmitió gente, no digo porque fue una conversación privada, pero gente que conoce perfectamente
el devenir de los medios y en particular de los registros que fueron utilizados en las distintas épocas para tener éxito en la escucha, ¿no? Claro, ahora es un tema muy importante porque como vos decís, si fuera por las causales objetivas, este debate está terminado, pero indudablemente la construcción de subjetividad hace que haya este fenómeno como el que tengo yo, la chica del kiosco de al lado de casa, que casi está al borde de fundirse y me dice lo va a seguir votando. O sea, claro. dice, tengo que hacer este sacrificio por mis nietos, mis hijos, o sea, la promesa de la tierra prometida en medio del desierto, indudablemente ha aprendido, ¿no? En algún sector, ¿no? Claro, si no hubiera mediaciones, antes denominábamos de aparatos ideológicos, bueno, del conjunto de los aparatos culturales, de la construcción de sentido a través de medios, bueno, y de diversas estructuras de comunicación, incluido también el aparato escolar, el aparato universitario, que genera visiones en bastante sintonía. No hablo de la Universidad de La Matanza, pero en general las universidades, sobre todo en algunas carreras estratégicas, generan visiones de cuadros en sintonía con el modelo que propugna hoy Cambiemos. Si no fuera por eso, por las mediaciones, obviamente este gobierno pierde legitimidad en 2 semanas, pero no es así. Eso es la reflexión política de los analistas debe dirigirse también a ese punto, porque ya sabemos, está sobrediagnosticada la cuestión socioeconómica. El problema es observar cómo, a pesar de esa circunstancia, persisten niveles de consenso social, que yo no digo que son importantes, porque de hecho no lo tienen, ya lo mostraron en la elección de medio mandato de 41 puntos, que fue peor que la de Menem, de Alfonsín, que la de Néstor, pero bueno, obtuvieron 40 puntos con este tipo de política, y hoy tienen este volumen electoral que no les permite ganar las elecciones, pero sí sostenerse como una alternativa posible para un sector importante de la ciudadanía. Sí, claro, de 2 ejemplos que me pasaron a mí. Antes de ayer me siento a tomar un café, a preparar los temas, como hacemos los que estamos en esto, ¿no? Como haces vos, como hago yo, en un café, preparando algún tema. Y se sientan 2 señores que pinta de ser... Ahora pedimos un café, solo me cobran 80 más. Eso cuesta, sí, hay que tener ahora cuidado. Hay que preparar los temas con un cafecito, ¿eh? El cafecito todos los días está siendo bastante cargadito, tenés razón. Uno. Sí. Y se sientan al lado mío, se sientan 2 personas, ¿viste? Tipo como 2 taxistas que habían parado a tomar un café, ¿viste? Y escucho, sin querer empiezo a escuchar. Y qué interesante por lo que vos decís, porque decían, che, viste, este tipo necesita inversiones, ahora con esto del acuerdo de la Unión Europea. Y el otro le contesta, y bueno, che, vamos a tener que invadir Europa de nuestros productos, así que nos va a venir bárbaro. Yo creo que está bueno el tema. Tenés razón, está bueno. Yo casi me caigo de espalda, o sea, mirá cómo prenden los temas, ¿no? Cómo de alguna manera los instalan. Exactamente. Bueno, por eso que creo que merece particularmente un estudio de este tipo de estas etapas. Creo que va a enriquecer mucho el análisis sobre la perdurabilidad de la legitimación social por arriba de los resultados socioeconómicos. Pero también es cierto que hay muchos sectores que, habiendo dado el voto de buena voluntad y de esperanza al gobierno de Cambiemos, hoy han cambiado la perspectiva frente a los resultados socioeconómicos e incluso también frente al hartazgo de un tipo de discurso que hace del cinismo su gran articulador. Hay gente que evidentemente observa eso, que no lo veía en 2015. Bueno, eso es genuino. Yo voté a Menem la primera vez. Soy sincero, o sea, no tengo ninguna autoridad para censurar a nadie. Simplemente estoy describiendo un episodio. Eso sucedió, pero es cierto que hay un sector ciudadano que persiste, pero otros han modificado su actitud. Por lo menos tienen una visión bastante más crítica. Claro. Artemio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Mauro Jardón te saluda. Hola, Mauro, ¿qué tal? Quiero consultarte acerca de las campañas, ¿no? De cómo lo estás viendo, las campañas que ya han empezado hace rato. Y si va a influir, o cómo estás analizando el tema de la fake news, la campaña sucia, porque ayer veíamos este video de Patricia Bullrich que salieron a desmentir en todos lados, como la primera víctima de la fake news. Bueno, hay que avisarle que ya hubo varias. Bueno, Macri inauguró su campaña con una fake news, ¿no? Hay un muy buen libro de Pablo Dugan al respecto sobre el tema Nisman. O sea, toda esta campaña de Cambiemos está inaugurada a partir de... Sí, pero ya desde las cuentas de Máximo, un montón de cuestiones. Patricia Bullrich no es la primera víctima de una fake news. Y que ni siquiera puede decirse fake news. Primaria fue, acordate el tema de Maldonado, que todavía no está claro. Bueno, hay varios episodios
tienen que aclarar. Pero, ¿Y cómo pensás que puede influir esto de acá a las PASO, por lo menos? No, mirá, yo creo que van a intentar ese tipo de recursos, pero eso es en el margen. Acá ya hay una evaluación comunitaria de 4 años de gestión. Evidentemente eso puede agregar fidelidad en el voto consolidado, puede producir algún ruido de medios sobre todo, pero no creo que tenga la propiedad de intervenir de manera drástica en un escenario que está sujeto a las tensiones propias de la polarización a partir del 2013. Yo diría que la arqueología de esta polarización hay que buscarla en el conflicto de la 125, pero bueno, lo cierto es que ya dominó el escenario electoral 2015, 2017 y 2019 va a estar también tensionado en función de 2 modelos, hoy encabezado por Mauricio Macri y Alberto Fernández, pero son modelos bien distintos, antagónicos en muchos puntos, y creo que eso va a ser lo que finalmente termine de diseñar el sistema de preferencia. Ahora, bueno, los recursos estos a los que apela normalmente el oficialismo y de manera abundante pueden influir en el margen, pero creo que ya después de 4 años de gestión no tiene la propiedad de torcer el rumbo de manera, yo te diría, contundente. Sí, en los márgenes sí puede haber algún grupo de ciudadanos que se vea afectado por este tipo de comportamiento a favor o en contra, pero me parece que después de 4 años ya la evaluación comunitaria va por otros andariveles, ¿no? La última, Artemio, a ver si te parece correcto este análisis. ¿El gobierno va a tratar de que las PASO sean la primera vuelta y la segunda sea el 27 de octubre? Bueno, ellos tienen previsto esa circunstancia. El gobierno apunta claramente a un escenario de balotaje, por eso quieren que las PASO sea la primera vuelta para ver si puede, porque acá hay un tema que Cristina Kirchner, que forma parte de la fórmula opositora con más chance de competencia electoral con el oficialismo, arranca con 35 puntos nacionales. Con lo cual, acá sabemos que el balotaje a nivel nacional no es estricto, como el de la ciudad, por ejemplo, que requiere el 50% de los votos. Con 40 puntos más 10 al segundo, uno resuelve en primera vuelta. La preocupación del gobierno son 2. Primero, ingresar a balotaje. Están, obviamente, como ese escenario como perspectiva. De ninguna manera ellos pueden resolver esto en primera vuelta. Eso desde ya. Ahora, si la oposición puede tener un escenario favorable ya en primera vuelta, porque vuelvo a insistir, es una fórmula que tiene un piso electoral muy alto, y en el margen crece rápidamente merodeando el 40%. Todos los estudios de opinión muestran que la fórmula Fernández está en torno al 38-40%, ahí está. Y el problema es la distancia de 10 puntos, o sea, claro, tratar de que Macri no perfore el piso de los 30, claro, y acortar esa distancia lo más posible para que se resuelva en balotaje, que es el universo deseado en términos de perspectiva electoral por el oficialismo. Hay que esperar. Eso dependerá de las circunstancias, ya viene entrada la coyuntura electoral, hay gente que define votos muy cerca de las elecciones, 15 días, las 2 semanas previas al 11 de agosto son las PASO recién, claro, ahí va a haber un clima, pero lo que no hay que descartar, y creo que está en la preocupación del gobierno, por eso tanta insistencia en que Espert bajar a La Baña, esmerilarlo, es el escenario de primera vuelta que los preocupa, y hacen bien en preocuparse, porque efectivamente tienen una fórmula que comienza a contar de 35, y bueno, de ahí al 40 son 5 puntos, ese crecimiento hasta en el margen lo puede tener la fórmula Fernández. Correcto, interesante como siempre, un lujo escucharte un viernes, Artemio, te mando un gran cariño. Chao, Jorge, buen fin de semana y gracias por llamar. Hasta luego. Igualmente, el politólogo Artemio López entre tanta gente. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.